Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como cada martes. Esto es La Cultura del Trabajo. Hoy abrimos este programa como lo venimos haciendo desde hace rato. Las malas noticias abundan en el país y todo sigue aumentando. Hoy el presidente Mauricio Macri finalmente reconoció que la inflación de este año va a ser un 30%. Quedó por allá lejos esa meta fantasiosa que tuvo el gobierno, un 15%. Meta que solamente usó para implementar paritarias a la baja. Como varios gremios lo hicieron, su mayoría los estatales hace poco, ratificaron el 15% de aumento salarial. Lo único que hace esto es un 15% de poder adquisitivo, como tantos otros gremios, como los docentes, que actualmente se encuentran reclamando tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, un incremento superior, un incremento que no es un capricho, un incremento que les permita llegar a fin de mes. Los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo desde el año pasado, con las paritarias también a la baja. El gobierno sigue insistiendo con paritarias a la baja cuando todo indica que la inflación es del 30% por boca del mismo presidente, por boca de Javier Iguazel, ministro de Energía, el ex titular o ex CEO de Pluspetrol, una de las empresas petroleras que tienen la mayor concesión de vaca muerta, quien dejó la política, Javier Iguazel, dejó la actividad privada para dedicarse a la política, para seguir el camino del exministro Juan José Aranguren. Bueno, Javier Iguazel dijo que la inflación iba a ser del 30% y que los servicios iban a aumentar un 30%, servicios de luz y de gas. Las pérdidas las paga solamente usted que es un asalariado, usted que vive un sueldo. Los empresarios solamente recaudan. ¿Por qué los aumentos no pueden ser de un 15% en esto? ¿Por qué tiene que ser del 30% y el aumento de su salario del 15%? Son varios de los caprichos del gobierno, caprichos entre comillas, caprichos que el gobierno sigue implementando entre comillas. Recorte salarial. Aquí en este programa llamamos las cosas por su nombre, recorte salarial. La inflación es un método o es lo que delata a un gobierno y su incapacidad de gobernar, dijo Mauricio Macri allá por el 2015, cuando todo era color de rosas, cuando él estaba en campaña. Hoy dijo que la inflación se le escapó de las manos. Menospreciaron la inflación. No se dieron cuenta de lo que era gestionar un país. Hoy está a las claras. Mauricio Macri tiene una incapacidad total para gestionar el país. Incapacidad también entre comillas, lo vamos a decir. La misma incapacidad que tiene el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Tiene conflictos abiertos por todos lados. ¿Qué son todos kirchneristas? ¿La ciudad está plagada de kirchneristas? ¿Cómo ganaron con el 52% en la ciudad? Si son todos kirchneristas, si todos les llevan la contra. Son varias preguntas que nos tenemos que hacer para ver qué es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo también el gobierno en la ciudad? ¿Qué es lo que hace María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Hasta aportantes truchos tiene en la campaña y no sale a dar explicaciones. Lo mismo sucede ahora en el gobierno de la ciudad. Elisa Carrió. Se financió la campaña con empleados estatales, con unidades retributivas de empleados estatales. Le aportaron en su sueldo un monto de más que después derivó al financiamiento de Vamos Juntos. Hoy salieron a decir que eso solamente es una mentira, que están acostumbrados a quienes los denuncian, pero no dieron una prueba fehaciente de qué es lo que está pasando con ese dinero. Creo que es hora de dar explicaciones. Mientras tanto, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Lorena Pocoy, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en la ciudad más rica del país? Sí, es verdad, estamos en la ciudad que es el tercer presupuesto nacional y que tiene mayor presupuesto por habitante y lamentablemente vemos que en el marco de las políticas públicas, lejos de que ese presupuesto pueda hacer una pequeña diferencia donde la ciudad, como fue en otras etapas, se note un poquito menos el desastre económico, lo que está sucediendo es que se equipara, y se equipara por varios motivos. Primero,
No es lo mismo Macri gobernando con Néstor o Cristina presidente que Larreta gobernando con Macri presidente. Es decir, que es como una contracara de lo que no puede hacer. Sí, a ver, Macri tuvo el lujo histórico de ser jefe de gobierno de una ciudad en una etapa donde se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo formal, de los cuales muchos sucedían en la ciudad de Buenos Aires y tributaban en la ciudad de Buenos Aires y aportaban al fisco y consumían y reactivaban la economía. Cuando se construían escuelas, cuando el poder adquisitivo en los hogares porteños existía porque estaban dentro del territorio nacional y de un marco de un modelo productivo. Larreta le toca gestionar una ciudad con un presidente que lleva un modelo absolutamente regresivo, sin ninguna matriz productiva, y que sí, coincido con vos, Hugo, en cuanto a la incapacidad, pero quiero agregar también la otra I de insensibilidad, quiero agregar la I de irresponsabilidad, y también quiero agregar la E de empleado, porque a esta altura ya no sabemos si estamos hablando de un presidente o de un empleado de ciertas corporaciones de poder. A las claras que con la cuestión del Fondo Monetario y las recetas que se vienen aplicando día a día, que en la ciudad, por lo menos a mí como legisladora, me toca ver cómo van ingresando los proyectos de ley del Ejecutivo que están en consonancia con las reformas y con los ajustes a nivel nacional, que en cada provincia se traducen de formas diferentes. Y claramente, el presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, les toca administrar decisiones que se toman en otro lado, porque contraer deuda para pagar el incendio del déficit fiscal y en vez de poner las retenciones a la soja o a otros sectores concentrados y hacérselo pagar a los trabajadores, a los docentes, a los jubilados, genera consecuencias graves, que es pérdida de poder adquisitivo, que es achicamiento del Estado, que es inseguridad, porque también hay que reflexionar qué es la inseguridad, qué es que un pibe chorro te saque el celular en la esquina, o la inseguridad es vivir sin saber si mañana seguís teniendo un puesto de trabajo o no, si le podés dar de comer a tu hijo o no, si podés conseguir una vacante o no en una escuela pública. La verdad es que la situación que estamos viviendo es de mucha gravedad institucional y a lo cual hay que sumarle creo que el marco general de todo esto es que hemos perdido como nación capacidad de autodeterminar nuestras políticas. Esas 3 banderas que los peronistas reivindicamos de una patria justa, libre y soberana, perder la soberanía política es el principio del fin. Sí, más allá de lo que decías recién de que le toca en un contexto complicado, como es el acuerdo con el FMI, habló Horacio Rodríguez Larreta, la administración de la ciudad, también previo a esto hubo una idea, yo creo que puede ser una idea de gestión, una idea de recortes, porque previo a esto también tuvo conflictos con los docentes, con los estatales, con los metrodelegados, hubo un montón de recortes desde políticas públicas de la ciudad. ¿No hay una clara idea de recorte, un Estado ausente? Sí, hay una clara idea y lo venimos padeciendo fuertemente, los legisladores de la oposición, que en este momento nos encontramos en una minoría absoluta. El PRO la legislatura pasó a ser una escribanía de los proyectos del Ejecutivo, porque tienen mayoría propia, por lo menos para todos los proyectos de mayoría simple, y a la brevedad creo que esas falsas opciones que inventan, llámese Lustó, un caso típico, van a terminar concluyendo en un bloque de 42 antes de fin de año seguramente. Y sí, la ciudad es una ciudad del ajuste, es una ciudad del recorte, es una ciudad que tiene un gran desprecio por una porción muy importante de la ciudadanía. Eso se ve en la forma en la que se distribuye el presupuesto. La inequidad distributiva del presupuesto de esta ciudad, aunque parece un cliché entre el norte y el sur, es tremenda. O sea, cuando uno analiza las 23.000 vacantes que el Estado de la ciudad no puede garantizar a la población entre 45 días y la terminalidad del secundario, que el Estado está obligado por el artículo 23 y 24 de la ciudad a garantizar, el 70% de esa falta de vacantes se concentra en la zona sur de la ciudad. Es decir, donde tienen que construir escuelas, donde tienen que asignar nuevas horas de docentes, donde tienen que... ahí el Estado está ausente. Lo mismo pasa en el sistema de salud, donde vos tenés una población que por ahí puede tener obra social porque tiene un empleo, o puede pagar una prepaga en la zona norte, en Recoleta, en Palermo, en Belgrano o en otros barrios. Por ahí tenés 2 hospitales públicos, el Fernández, el Rivadavia, en la zona donde el 60 o más del 60, ya estamos en el 70% de la población requiere del hospital público, por ejemplo, Comuna 8, caso de Lugano,
no tenemos un hospital. Es decir, cómo se distribuyen los recursos, cómo se gestiona en función de pensar la posibilidad de igualdad de acceso a los servicios y a los bienes públicos. Hay un gran desprecio y hay una gran división en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pareciera ser que para Larreta y que para Macri, algunos somos casos perdidos, y somos una gran mayoría los casos perdidos, y que en este repliegue ante la caída de imagen han decidido consolidar fuertemente ese núcleo duro que desprecia todo lo popular y que desprecia la posibilidad de la igualdad de oportunidades. Es un núcleo que está convencido que no todos tenemos derecho a estar escolarizados. Es un núcleo que considera que está bien que los pibes a los 16 años vayan a trabajar. Es un núcleo que está de acuerdo en que haya reformas educativas, que a los chicos en tercer año los manden a trabajar en convenios con empresas privadas. Es un núcleo que está convencido que hay que formar a esta generación de jóvenes en la cultura de la resignación para ingresar a su primer empleo de acá a 3 años, en un empleo precarizado, flexibilizado y en un piso de democracia en el 5º subsuelo. Bueno, estamos completos ahora. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Hugo? Un poco llegué tarde, mis disculpas por la llegada, pero no, te estaba escuchando con atención. ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bien. No, siempre muy clara, ¿no? Siempre, la verdad que siempre clarísima, pero que recién hablabas de caída de imagen. Supongo que hay datos en la ciudad, porque uno cuando escucha tu relato, que es muy completo, muy sólido, dice, ¿cómo puede ser que haya permanentemente, y ya desde hace muchos más años en la ciudad, una política para las minorías, donde las mayorías quedan excluidas y sin embargo no logramos construir un consenso mayoritario para poder frenar ese ajuste? Lo vamos construyendo, lo vamos generando. Y vos hablabas de caída de imagen. ¿Tenés algún dato alrededor de eso? Sí, a ver, hay varios datos, hay varias consultoras, hay varias encuestas, uno va mirando los programas de TV, van circulando, o los diarios. Ahora, también está la calle, para los que aparte de ser legisladores entendemos que legislar no es estar adentro de Legislandia, sino que es principalmente estar dentro de los conflictos sociales y poder ver cómo traducimos el poder legislativo y colaboramos a la solución de eso. Notamos que hay un gran descreimiento de esta gestión. Logramos que Larreta no puede divorciarse de Macri en esa caída, ¿no? Porque en algún momento decíamos, bueno, Larreta, Vidal, mientras Macri caen se sostienen. La verdad es que notamos que claramente Larreta es Macri y que es indisociable este núcleo. Y hay una preocupación que sí quiero expresar, se nota también en la calle un descreimiento muy grande hacia la clase política dirigente, que esto es parte de las reglas del neoliberalismo, ¿no? Me parece que lo que es muy importante es no cruzar la línea hacia el descreimiento de la política, porque sí, podemos dar la discusión entre dirigentes y sociedad civil que por ahí no participa activamente de la vida sindical o partidaria o etcétera. Si nosotros generamos un valor importante en los últimos 15 años, fue haber recuperado la idea de que el accionar colectivo permitía transformaciones a favor de las mayorías, que era lo que se había ido perdiendo en lustros o décadas anteriores, digamos, ¿no? Fuimos perdiendo esta cuestión de la confianza en la militancia, de la confianza en el accionar colectivo, en lo que los logros no tienen carácter individual, no tienen que ver con los buenos o con los malos, tienen que ver con un conflicto de intereses y que el accionar nos podía generar un beneficio para todos. Ese elemento es el elemento que el macrismo intenta destruir sistemáticamente, aislando la política, aislando a aquellos que hacen la política del conjunto de la población. Y en este caso empezamos a notar también una mayor coordinación entre los niveles parlamentarios, los niveles legislativos y el accionar en la calle, que en algún momento habíamos tenido alguna disociación. ¿Vos no notás lo mismo? Sí, a ver, yo noto que somos muchos los dirigentes, referentes, con diferentes niveles de responsabilidad, que estamos en la calle, somos pueblo, venimos de ahí, no nos define ser legisladores, estamos de paso, es un rol temporario, lo que nos define es ser militantes y es creer en la política como herramienta de transformación social.
Yo en la calle lo que noto es, por ahí a diferencia, ¿no? Haciendo una analogía con mi cuando a mí me tocaba ser joven en los 90, de esa primera juventud, sí, ya sé que sigo siendo joven, pero milito desde los 13 años. Digo, yo lo que noto es que no hay un voto vergüenza, que lo que empieza a expresarse es un voto bronca, un voto de decepción. En los 90 todo el mundo gritaba, en los recitales se cantaba yo no lo voté, yo no lo voté, yo no lo voté. Era un cántico colectivo en todos los recitales de rock que yo iba. Y la pregunta era, pero si nadie lo votó, ¿por qué volvió a ganar en el 95? En el caso de Menem, ¿no? En este caso yo no estoy notando ese voto vergüenza del yo no lo voté. Estoy notando ese voto de decepción y de bronca de yo lo voté. Me sale, hago un esfuerzo por no usar las palabras coloquiales con las que lo expresaría en otro ámbito no televisivo. Pero bueno, yo lo voté a este hijo de puta y me decepcionó. Porque la gente vota con esperanza. Digo, aunque la militancia a la cual yo formo parte nos enojemos o creamos que no entendió el pueblo, digo, el enojo dura un rato, pero la verdad es que hay que reconocer que nadie va un domingo a depositar una boleta en una urna si no lo hace con esperanza y con el anhelo de vivir mejor. Luego se podrán analizar los componentes. El problema, y ya para concluir esta pequeña idea, el problema es que el gobierno interpretó que el voto en la urna es un cheque en blanco, y en la última elección se vio con mucha claridad. Apenas habían pasado algunas horas de la elección cuando el gobierno lanza un paquete de 3 grandes reformas, ¿sí? La laboral, la previsional y la fiscal. Es decir, ellos creyeron que tenían la impunidad a través de ese voto o esa convalidación en una elección de término medio de poder dar vuelta a la Argentina y arrancaron confrontando con los jubilados, arrancaron confrontando con los beneficiarios de la asignación universal, arrancaron por el sector más vulnerable. Entonces, me parece que ahí se equivocaron y que la última elección fue el principio del fin en términos de proyección político, y va a mi cuenta lo que estoy diciendo, como fuerza política del PRO, de Cambiemos, de Vamos Juntos. Porque una fuerza que no sabe interpretar el anhelo de sus votantes y que entiende que el voto es un cheque en blanco, es una fuerza que no tiene destino, que no tiene proyección. El kirchnerismo tuvo la capacidad de hacerse cargo de algo que es muy conflictivo dentro del peronismo. Nosotros somos presos de nuestra propia dinámica de ascenso. ¿Por qué es difícil ser peronista? Porque el peronismo es una dinámica de ascenso social. Entonces, claro, quizás en el 2011 o 2012 estábamos enojados y le decíamos a algún vecino, che, pero ¿por qué te quejás de Cristina si arrancaste con el plan jefe de hogar, ahora tenés tu auto, te fuiste de vacaciones, tu pibe está en la universidad, se recibió? Nos enojamos, pero a la vez está bien que haya naturalizado un nuevo piso de derechos y de conquistas sociales y que pida un poco más. Sí, tal vez nos faltó, una protección, un poder decir qué teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo, ¿no? O sea, cómo seguía esto. Y este muchacho lo que hizo fue, llegó y dijo, les prometo el paraíso, no voy a cambiar lo que está bien, van a estar mejor y vamos para adelante. El paraíso fiscal. Claro, y hay una estafa, claro, Claudio, una estafa electoral. Pero por supuesto. Pero generó una cuestión muy básica, es decir, yo resuelvo una necesidad y aparece otra. Esa es la lógica de la necesidad y la resolución de necesidades. Entonces, lo que planteó fue, miren, seguimos por este lado, haciendo las cosas, respetando a las buenas y generando más buenas. La verdad, un discurso muy simple. Si vos me preguntás, yo nunca, jamás, ni vos ni yo creo, pensamos que podía ganar. Nunca lo pensamos, nunca lo vimos como posibilidad. Decíamos, no hay proyección nacional, no tiene proyección nacional, no tiene forma de... Y sin embargo, tuvimos una situación que es la que tenemos hoy día. Yo coincido con vos en el análisis. Digo también, en la medida que surja algo que sea la posibilidad para el conjunto del pueblo trabajador, entonces sí vamos a tener ese espacio bueno, vacío. Por eso hoy claramente creo que estamos frente a un dilema, ¿no? Primero, el neoliberalismo, las políticas de ajuste, las recomendaciones del Fondo Monetario necesitan despolitizar, necesitan que la gente no descrea de toda la dirigencia política, que descrea de la política como herramienta de transformación, que los sindicalistas sean chorros, que los militantes seamos
guerrilleros, subversivos, que digo, necesitan que la política sea una clase disociada del pueblo, ¿sí? Cuando en realidad la única clase es la clase trabajadora. Ahora, en realidad también están subestimando, porque hay un piso de memoria histórica, todavía no estamos en ese punto, y yo creo que también hay que recordar que perdimos por 2 puntos, Claro. que pasaron algunas cosas en el medio que nos atravesaron, que realmente fue un fraude electoral porque la fórmula de Macri fue conserva, suprime, supera, es decir, vamos a conservar todo lo que está bien hecho, vamos a suprimir lo que está mal hecho, Claro. y vamos a superar hacia un modelo mejor. Eso ya está, ya fracasó, ya sucedió. Y el otro gran fracaso es el relato de la pesada herencia, que hoy dirigentes del oficialismo en un montón de programas televisivos sigan corriendo en los debates con la pesada herencia y no querer discutir y no querer debatir el presente, habla de que se quedaron sin relato, porque la elección anterior nosotros intentamos discutir el presente y ellos ganaron la elección discutiendo el pasado, sobre esto de que, bueno, todavía no tuvimos que dar un paso atrás para tomar impulso. Luego eran 2 pasos atrás para tomar impulso. Luego fueron 3 pasos atrás para tomar impulso y hoy estamos cayéndonos de tantos pasos atrás que dimos. Es decir, se terminó el relato de la pesada herencia y comienza un nuevo relato, que es el relato nuestro, que es la pesada herencia que un gobierno que en principio tan solo contó con la legitimidad que le otorgó el pueblo por 4 años, ya nos dejó la pesada herencia de los próximos 100 años. Porque esta deuda que contrajo este gobierno se va a pagar en los próximos 100 años, es decir, 25 mandatos presidenciales. 25 próximos presidentes, presidentas van a tener que cargar con la mochila de un tipo que simplemente fue electo en principio por una gestión de 4 años. Está claro lo que decías hace un rato de que la gente vota con optimismo, con una esperanza de cambio, como Siempre. fue en este caso, ¿no? Hubo una propuesta por parte de Cambiemos que no fue cumplida, que hablamos recién de una estafa electoral. ¿Cuál es la propuesta de la oposición, en este caso del peronismo? Tanto propuesta me refiero a candidato como acciones a seguir en caso de ganar las elecciones. Bueno, en esto de terminando de desarrollar la idea del dilema, ¿no? Me parece que está claro que cada vez se cae más la credibilidad en que este gobierno o cualquiera de los dirigentes representativos de esta fuerza de gobierno esté en condiciones de poder presentar una fórmula competitiva en el 2019, por lo menos en este rumbo en el que estamos. Lo que no está claro es que esa caída implique que el campo nacional y popular y el movimiento nacional se pare con una propuesta que esté a la altura de las circunstancias históricas de poder frenar este modelo. Creo que esa es la responsabilidad de todos los cuadros políticos, dirigenciales, del movimiento obrero, de las organizaciones políticas, sociales, territoriales, que es poder construir una gran fuerza de unidad en condiciones de frenar esto. Y esa unidad tiene que estar basada en principios, en estructura de valores, tiene que estar basada en un contrato social básico que tiene que ver con la coyuntura actual. No es una unidad neutra, tiene que ser una unidad donde está claro que no queremos el Fondo Monetario, que queremos recuperar la soberanía política, porque si no podemos autodeterminar nuestras políticas como nación, no hay ministro de Economía, ni presidente, ni Perón que retorne, ni con las mejores intenciones que tengamos del mundo que podamos sacar el país adelante si no somos capaces de poder autodeterminar nuestras políticas. Por eso recuperar la soberanía no es sencillo. Nosotros quedamos endeudados y con una pesada herencia, y a quienes nos toque, ojalá gobernar, seamos parte todos nosotros de una fuerza que logre intentar sacar a la Argentina adelante de este desastre que está haciendo esta gestión. Va a ser difícil porque en el medio, entre el 2015 y el 2019, corrió mucha agua bajo el puente, ¿sí? Y esa agua se lleva puestos de trabajo, ¿sí? Ese caudal de río se lleva pibes desnutridos, se lleva a escuelas que cierran, se lleva a deserción escolar, se lleva a chicos que se enferman, se lleva a jubilados que se mueren porque no acceden a los medicamentos, se lleva una cultura del trabajo que se empieza a perder, se lleva un piso de democracia que se va adelgazando, debilitando, perdiendo volumen. Que hoy haya una generación de jóvenes que naturalice que es normal trabajar en estas condiciones de precarización, es algo triste, porque en la década anterior todos nuestros jóvenes habían entendido que las condiciones naturales de una democracia
¿sí? Es con empleo registrado, ¿sí? Y es en todas las condiciones de las conquistas sociales que nadie nos las regaló. Digo, en todo caso, el gran acierto que han tenido Néstor, que ha tenido Cristina, es poder recoger las demandas y las luchas históricas de un movimiento y de un pueblo que lleva más de 70 años tomando, digo, desde el 45, ¿no? Más de 200 años de historia peleando. Y en esto el movimiento obrero, para la etapa que sigue de aquí al 2019, tiene, sin lugar a dudas, digo, Claudio Hugo, un rol fundamental. Yo hablo como desde las organizaciones políticas, como dirigente de Unidos y Organizados, como vicepresidenta del PJ, como legisladora, pero tengo muy en claro que el movimiento obrero tiene un rol central en la etapa que sigue y que nosotros esperamos que nos ayuden, que nos ayudemos a poder construir ese punto de unidad y que esa unidad sea una unidad vinculada a las tres banderas, una unidad vinculada a un proyecto de liberación nacional que es el ADN del peronismo, no una unidad vinculada a un salvataje corporativo del peronismo. Ahí está, entre el diagnóstico y la propuesta, está el camino, digamos, ¿no? Ahí, vos sabés que la lógica que tenemos los dirigentes sindicales, que estamos representando un contrato básico con nuestra gente, que tiene que ver con defender el nivel de vida, las condiciones de trabajo, los salarios, y la obligación que tenemos de militar políticamente. Entre una cosa y la otra, ustedes y nosotros tenemos que tender un puente. Digo ustedes y nosotros para decirlo de alguna manera. Sí. Tenemos que generar un puente. Somos parte de un gran nosotros, ¿no? Que es el peronismo y que es un movimiento muy complejo, pero el único movimiento en condiciones de poder rescatar a la Argentina de este desastre. Yo creo que hay que generar un puente y ese puente hay que trabajarlo con mucha paciencia, con mucha certeza. No, lo que no podemos hacer es dejar de hacerlo. Porque tal vez también es uno de los elementos que nos faltó desarrollar en la etapa anterior. Tal vez esa inteligencia y esa estrategia compartida entre los dirigentes políticos, partidarios, los dirigentes sindicales. Entiendo que ahí teníamos que pegar un salto importante y usted tiene que ser partícipe de esto, pidiéndole también a sus dirigentes, a aquellos que los representan, que no solo se queden en lo reivindicativo, que también piensen en el país, que también piensen en la necesidad de cambiar este gobierno y reemplazarlo por otro que represente el interés del conjunto. Se nos va el tiempo, nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá. Gracias, Claudio, gracias, Hugo.